el panel. Hoy comienza esta serie de 30 encuentros por el cambio, los defensores del cambio, en Barranca Belgrano. Yo vivo ahí a 4 o 5 cuadras. Es un público, realmente creo que en esa comuna el gobierno sacó casi el 65-70% de los votos. Sí. Una comuna... un anuncio por día, para las pymes, para las clases medias. Bien, vamos a ver. Yo me acuerdo, Moreno, hemos hablado cuando todavía no estaban bien en claro las candidaturas. ¿Te sorprendió esta situación? Una situación que por ahí el gobierno niega, con donde habla que no existió, los referentes como Grandoni hablando de fraude. ¿Te sorprendió llegar a este punto con una elección casi definida? Y los invito a todos también a opinar, digamos que no era lo que indicaban las encuestas, indicaban una elección más pareja, pero bueno, voz del pueblo, voz de Dios. Así nos formamos los peronistas. Así que el pueblo votó en las primarias. Ahora veremos qué es lo que pasa el 27 de octubre, pero todo va indicando que más o menos se repite el score que se dio en La Paz, un poco más, un poco menos, pero va a estar por ahí. Moreno, pero sí. Cortito. ¿Sí se puede o no se puede? Depende qué. Y no sé, para un sábado a la tarde es una pregunta muy amplia. Si no me la aclarás un poco, estoy en lío. Preguntale al Alarcón, porque Alarcón es el único que sabe qué significa. ¿Qué significa sí se puede? ¿Qué sí se puede? Ahí está, Rochi, te contesto así, mira. Por favor, a ver. Sí se puede. Ni tengo ni cara, mira. A ver, pará. ¿Pero qué es lo que se puede? Con los carteles. Yo lo que no entiendo, ¿qué es lo que se puede? ¿Sabés qué se puede, Diego? ¿Qué se puede, Venturino? Apelar a las emociones, seguir mintiendo, eso sí se puede. Ustedes subestiman al 32% que lo votó y que va a aumentar ahora. No hay que subestimar, porque no se olviden, y acá está una eminencia de la política, que durante todos estos años, como le dije antes, la mayoría de veces estuvieron los peronistas. Entonces, ¿qué tiene de malo que un gobierno que no es peronista termine así? Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Que quiera hacer una campaña. Pero esto es lo mismo, está bien, te lo llevo al fútbol. Un partido de fútbol, un equipo terminó el partido, no le echaron jugadores, pero perdió 14-0. Y no está bien, si yo soy hincha de ese equipo, quiero que se vayan el técnico, los jugadores, ese partido fue un amistoso, todavía no empezó el partido, Diego. No, yo te corregiría una cosa sin apelar al fútbol. Yo no pediría que se fueran todos. Tendrían que revisar ese equipo y revisar el director técnico y en todo caso hacer una revisión profunda y saber qué pasó. Claro. Esta idea de que se vayan dicotómica, ¿no? De irnos a los bordes, me parece que no suma de verdad. Yo creo que ya es un gobierno que está vencido, sí, ya está. No, igual se terminó. Hay un error también en la concepción. Se dice que es una transición. No, porque la elección en sí todavía no funcionó. También les pasa eso. Y van a pelear. Claro. No, porque el resultado no fue el ideal. Sí, Ponce. El día de hoy está marcando claramente que hay alguna confusión dando vuelta en el ambiente. A ver, en el ambiente oficialista. Mientras el gobierno, hoy el presidente va a empezar esta gira por 30 ciudades, la contradicción es que hace 3-4 días casi se despidió de la Asamblea de Naciones Unidas. La tenemos a Carrió no solo diciendo que se le ha regalado el gobierno al peronismo, sino encontrando culpables. Pero tiene un mensaje antidemocrático. Déjame terminar, porque yo ya terminamos. Aparece un tipo que es ministro de la Nación diciendo que el que vota en contra es porque tiene el síndrome de Estocolmo. Finocchiaro, ministro de Educación. Digo, me parece que algo habría que clarificar. ¿Es esto que estamos viendo o lo que se va a ver en Barrancas de Belgrano o es lo que dicen los demás? Pero esa es un mensaje antidemocrático, porque entonces ¿qué hace Esper? ¿Qué hace la izquierda? ¿Qué hace toda la gente que hace publicidad? ¿No se presenta? ¿Qué hace la izquierda del Corro? ¿Y qué tiene menos votos que Macri? Que vos hablabas de los partidos, para mí lo que está haciendo Macri es un partido de despedida. Está haciendo una serie de actings. Y ustedes entonces no se presenten tampoco. ¿Por qué partido están haciendo? La realidad es que la elección ya está definida. O sea, Macri no va a ser el próximo presidente, Vidal no va a ser la próxima gobernadora. Y entonces, ¿por qué hay que abrir esta discusión? Porque queda la discusión de qué pasa. Queda el ajuste, qué pasa, queda el FMI. Y entonces, ¿cuál va a ser el plan del próximo gobierno frente a esta situación? Y es lo que me parece que hay que empezar a charlar, porque mientras pasa toda esta transición, o como quieran llamarla... Larguísima la transición, ¿eh? Larguísima. Toda la inflación que va a haber de 10% en estos 2 meses. ¿Qué pasa con nuestros salarios? ¿Qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa con los presupuestos de educación, de salud? Todo eso sigue bajando, y mientras eso no se dice y no se discute qué plan se va a hacer, bueno, los sojeros siguen ganando con el dólar a 60, los bancos ganaron un 130% más que el año pasado. Entonces esto es lo que el Frente Izquierda estamos diciendo.
frente a la situación que se viene, que queda el FMI, que queda el ajuste, una izquierda fuerte en el Congreso y fuerte también a nivel nacional, va a ser clave. Moreno, pero a pesar de esto, Lilita Carrió, quiero que interpretemos esta frase. Dijo, nos van a sacar muertos de Olivos. ¿Usted qué cree acerca de eso? No, pero es muy difícil. Imagínate interpretar a Lilita Carrió con esa frase. Parece que ya es imposible. Pero y a vos ¿La te vio con el Pato el otro pero día? tiene la verdad que un esquema muy particular la señora de razonar. No sé qué quiso Yo creo decir. que hace un stand-up, está haciendo stand-up político. Puede ser. Humor político. ¿Suma votos eso? Para mí no, bueno, lo está claro. Te pregunto porque hemos charlado en algún móvil en tu casa, creo que fue el 25 de mayo, querido Guillermo, y hablábamos de Alberto, y vos todavía tenías tus dudas. Quiero saber hoy, pero vos dijiste, después de la PASO, todo el peronismo se encolumna detrás del que gane. ¿Crees que Alberto es la persona para encauzar el drama que tenemos hoy en lo social? Alberto es el candidato del frente electoral de mi partido y yo con conducta partidaria lo voy a votar, de eso no hay ninguna duda. Lo demás lo tenemos que ir transitando, creo que lo que dijo aquí compañero del Frente de Izquierda es lo que hay que reflexionar. También es cierto que tienen todo el derecho de jugar hasta el último minuto, así que yo entiendo la conducta del compañero del PRO, no lo conozco mucho más de verlo en televisión, pero me parece bien, tienen que jugar, tienen que hacer todo lo que puedan hacer. Claro, no está, porque la elección está, pero por ejemplo... No es solo Sí, eso. igual Diego, Sí. Diego, disculpame, que también vos hablabas recién de qué transición larga. Larguísima. Esto lo hemos hablado muchas veces. Habría que hacer una reforma también al sistema de las elecciones, hacer algo y de representación. Alfonsín había planteado en su gobierno tener un primer ministro con acuerdo parlamentario, evitar esta transición larga, donde se pierde la representatividad. Donde del no gobierno. sabe quién manda. Hay el juego Nadie parlamentario, sabe se quién elige manda al nuevo hoy. primer ministro y listo, y siguen las pasa que fue una políticas de Solo Estado. una cosita respecto de esto. El otro día estábamos hablando de lo mismo. Yo lo que creo que están haciendo es contener este éxodo inminente. Ya el día después, se imaginan en un octubre, un 27, habiendo perdido y sacando 4 puntos. Digo, ¿cómo te sentás a dialogar con tu contendiente, con el que ganó? Digo, como fuerza de oposición, cuando vos sos menos que un perdedor. pero, Me Juan, parece interesante y lógico El drama este es, juego. el drama es cuando vos tenés que tratar cosas tan importantes como este desembolso del FMI de 5.400 millones, porque el país los necesita supuestamente para sostener la economía. Sí. Y el FMI no Y el te FMI reconoce, ya no te atiende el teléfono. No te atiende el teléfono porque no tenés el poder real. Diego, pero eso está bien, pero lo que acabas de decir no es cierto. A ver, Va a haber decime. elecciones, hay que respetar las elecciones, pero son antidemocráticas. Hay que Pero ¿cómo que no, no la pero respetan? déjame hablar. Dale, perdón. Bueno, una vez que ganan, y va a haber un gobierno de transición. Si gana Fernández, y supongo que Marc le llamará y juntate con el ministro de Justicia, juntate con el ministro, y irán juntos ese mes. ¿Qué tiene de malo? Pasa en el mundo eso. ¿O qué pretendes? ¿Que termine la elección y le dé el mando? No, para nada. Yo lo que pero estoy tiene que diciendo haber- es porque hacen campaña. tiene ¿eh? que haber- ¿Cómo para no va a mí hacer campaña? Hace campaña la izquierda, hace Yo no- campaña no, que está sacó claro, pero 1%. yo creo que ¿Cómo vas a hacer campaña más no, que sí, puede porque sacar el 40%? Respondiendo a la pregunta Pero no, del hay que- si se puede, digo, Pero ellos que- no pueden pero- decir pero que no ya puede ser perdieron. antidemocrático. antidemocrático. Alarcón. ¿Qué? ¿No hace campaña? ¿Qué Alarcón. quiere que se esconda No, Macri? que lo haga. Perdón. Yo dije Alarcón, que estaba muy bien, ¿eh? por favor. Sí. Macri, además de ser candidato, es presidente, presidente. claro. Sí, está bien. Y está Bueno, gobernando. entonces Claro. es más importante la tarea de presidente electo. que Rochi es está hasta gobernando diciembre. Mirá, hoy- está gobernando desde el primer año que Y dice la que se tarea va en de la helicóptero, Hoy que con el lo resultado sacaban, que opuesto, se iba a hoy terminar con su el- mandato. Hoy con el resultado opuesto, me acuerdo cuando terminó el gobierno, cuando estaba terminando el gobierno de Cristina, Guillermo, que hablábamos de transición caótica, el traspaso de mando, la verdad que aquello fue súper suave con lo que estamos viviendo, Claro. con lo que estamos viviendo hoy. Le pregunto a Guillermo Moreno, porque esta semana se habló de Florencio Randazzo, que tuvo una reunión con Alberto. Yo hablé con el Sí, la verdad ¿a que tengo. transporte? Sí, no se sabe, y hablé con alguien muy cercano a él y Suena me mucho. dijo que no le ofrecieron nada. O sea, obviamente esto es la confianza, tengo el audio, no Sí. lo voy a contar. Te pregunto a vos, Guillermo, que fuiste un tipo con mucha presencia en el gobierno anterior. ¿Volverías o te han tanteado o ya te reuniste? ¿Qué rol vas a tener en el próximo Él me en el dijo que próximo no quería gobierno? ninguno. A ver si Bueno, cambió pero- de idea ahora en No, estos no. últimos días. Ni voy a estar en el gobierno y nobleza obliga, tampoco Alberto me lo ha ofrecido. Pero tampoco voy a estar, porque tenemos discusiones con Alberto de los últimos 30 años. Lo voy a votar, no hay ninguna duda. Es el candidato del frente electoral, mal conformado, que hizo mi partido. Por eso no hubo paso.
pero yo tengo conducta partidaria. Quizá por última vez tengo conducta partidaria. Y toda la gente que represento, poquita, mucha, no importa, lo vamos a votar, de eso no hay discusión. Ahora, está claro que no voy a participar en el gobierno de Alberto Fernández, por lo tanto, no estoy aquí para expresar las políticas de Alberto Fernández, ellos tienen que convocar a los economistas de él. Yo estoy en función de lo que un grupo de compañeros pensamos que hay que hacer. Por eso me parece sustantivo lo que dijo el representante del Frente de Izquierda. Mire, discutimos para adelante. Ahora, está bien lo que dice el militante de Cambiemos. Tienen derecho a jugar hasta el último minuto y está bien que lo hagan. Están en discusión intendentes, gobernadores, senadores, está bien que lo hagan. Vamos a ver después qué conducta partidaria tienen los que sean electos ahí. Muy bien, Moreno. Espero que lo escuchen acá, lo felicito, Moreno. No lo escuché, perdón. Muy bien, lo felicito, digo. ¿Sabes qué me preocupa, Moreno? Que usted hace unos días dijo que de nuestro lado, o sea, de su lado, hay muchos imbéciles con caras de inteligente. Y yo me quedé pensando, ¿de quién no lo hablando? habrá dicho por mí, ¿eh? Pues yo soy una imbécil totalmente. Sí. ¿Podría darnos un nombre y apellido que usted dice tiene cara de inteligente, pero no sirve para el próximo gobierno? Mira, yo no opiné si sirve o no sirve. Bueno, dije, pero si no, es pero imbécil, eso, no sé si lo eso es pondría en una un opinión gobierno. de Alberto, él tiene que armar su gabinete, tiene que armar su equipo, y yo voy a opinar sobre eso. Sí, a ver. Si alguien dice, por ejemplo, y ahí vamos a discutir con el militante del PRO, si uno dice, mire, yo dado los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina, que son superiores a los que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir en términos fiscales y superiores a los que tuvo de la Rúa en términos del sector externo cuando se tuvo que ir... ¿Superiores y peores? Peores, claro, superior. Cuando el desequilibrio superior es peor. Digo, lo dije el año pasado y lo afirmé en abril de este año. Se necesita un gobierno de transición, porque es muy difícil parecerse a Kirchner sin tener un Duhalde. Y lo vuelvo a decir, es prácticamente imposible. ¿Por qué? Parecerse a Kirchner y tratar de hacer lo que hicimos cuando llegamos al gobierno del 2003, si antes no estuvieron Rodríguez y Duhalde. ¿Por qué? Porque alguien, antes de dedicarse a terminar el edificio y hacer la decoración de interiores y de qué color voy a pintar las habitaciones y dónde voy a poner los cuadritos, tenés que hacer el pozo, te tenés que embarrar, tenés que salir sucio de hacer el pozo. Ahora, si no hay pozo y no hay lo que vos necesitás, que no se ve en el edificio, el encadenado que no se ve, que después queda tapado, no hay edificio. Y eso en el último ciclo peronista, que empezó con un extraordinario gobierno de Rodríguez Sá, de una semana, pero extraordinario, y siguió un año y medio de Duhalde, no hubiésemos hecho lo que hicimos. Entonces, era necesario, para resolver estos desequilibrios externo y fiscal, alguien que asumiera la responsabilidad histórica frente al pueblo. Ahora bien, cada día que pasa estamos peor. Por lo tanto, claro que es muy bonito llegar al 10 de diciembre. Todo el mundo institucionalmente lo quiere. Ahora, el problema es que me faltan 10 semanas y las empresas están vendiendo el 30 o el 40% de lo que tienen que facturar. ¿Qué empresa va a llegar facturando el 30 o 40% de lo que tiene que facturar? Entonces hay un hay un momento en que la urgencia se impone. Esto evidentemente no pasó. Ahora le toca al que gane las elecciones resolver el tipo de cambio, resolver qué va a hacer con la tasa de interés, resolver que indirectamente qué va a hacer con la LELIC, resolver si va a administrar o no va a administrar el comercio exterior y lo más importante, tiene que ir y hacer una oferta de pago porque estamos en cesación de pago. Y si no hay oferta de pago, los tiempos van pasando. Y el problema no es el default con el sector privado. El problema es el default con el Fondo Monetario Internacional, que de ninguna manera, salvo la posición de los sectores de izquierda, yo la respeto, pero no es la mía, no se puede dejar de pagar. Con lo cual, en realidad, hace un mes atrás no estábamos en cesación de pago y ahora estamos en cesación de pago. Y dentro de un mes o 60 días, quizás ya estemos en default con todo lo que ello implica con el sector privado. Con lo cual hay que resolver este tema. Patricio. Lo que pasa es que es interesante lo que dice Moreno porque plantea los problemas que se vienen. O sea, es verdad, sin un Duhalde y sin un Rodríguez Sá no existía un Kirchner.
Pero ¿cuál fue qué fue lo que pasó ahí? En primer lugar, hubo una devaluación terrible que le quitó el 30% del salario a todo el mundo. Ahora la devaluación a 60 pesos ya quitó una gran parte del salario, pero es verdad que no es lo suficiente, no es todo lo que están pidiendo, no es todo el ajuste que están pidiendo las empresas para volver a decir que hay competitividad de la industria. Y en segundo lugar está el problema de la deuda. O sea, Argentina no puede pagar 40.000 millones de dólares más todos los años de deuda. Es inviable. Entonces acá hay una discusión que en el país, el otro día había una compañera de Villa Crespo, una docente, que me planteaba algo que me parece que es interesante. Decía, bueno, se escuchan en todos los debates políticos, no se puede dejar de pagar al FMI. ¿Y sí se puede tener a los jubilados cobrando 11.000 pesos? ¿Y sí se puede pagar esa deuda sin ni siquiera plantear investigarla? O sea, la Argentina pagó la deuda de la dictadura, donde había deuda estatizada, empezando por la del grupo Macri. O sea, Macri, que habla del republicanismo, etcétera, su empresa, en la dictadura, le pasó las deudas al Estado y las pagamos todos. Ahora esta deuda con el FMI no pasó ni por el Congreso. O sea, no cumplió ni los más mínimos requisitos democráticos o alguna suerte de puesta en escena de que había alguna democracia. Toda esa deuda que dio el FMI, ¿a dónde fue? No vimos una escuela, no vimos una nueva salita, no vimos una autopista, no vimos nada, ni un bache taparon con lo que prestó el FMI. ¿Qué pasó con esa deuda? Se la fugaron. Y entonces ahora todos la tenemos que pagar. ¿Cómo? Dicen, y bueno, hay que ajustarse. ¿Y quién se va a ajustar? No hay que más se nada, ajusten los banqueros. No hay más nada que ajustar. Claro, pero que se ajusten los banqueros, que se ajusten los terratenientes, que se ajusten los grandes empresarios que ganaron con la devaluación, que se ajusten las telefónicas, que se ajusten Midlin y Caputo, que son los que ganaron fortunas con los tarifazos. El Frente Izquierda, ¿qué dice? Acá no hay que hacer una como, bueno, ahora la deuda la tenemos que pagar todos. No, alguien ganó con la deuda, hizo un negocio, el pueblo trabajador no se benefició con eso y el pueblo trabajador tiene que decir, no señores, esa deuda no es nuestra, nosotros no la vamos a reconocer, lo que implicaría también... Sí, el tema que la tomamos, el problema de esta deuda, Diego, quiero creer yo, que la toma el país, entonces... Pero ni por el Congreso pasó. Entonces, ¿quién? Vos pero mañana... para los organismos internacionales, la deuda la toma la Argentina. Son una Midlin, ¿no? Claro, pero la deuda la tomó Macri de la noche a la mañana, porque ya 2 meses antes habían dicho que con el FMI no tenían nada que ver. No pasó un por el día Congreso. hubo una tensión internacional, tomaron la deuda, no pasó por el Congreso, nadie la revisó. Después todo lo que fueron los acuerdos con el FMI se rompieron todos. O sea que es una deuda truchísima. No, y esto es lo que te quería plantear. Hay muchos países que tienen esta situación, que están con problemas con la deuda. Entonces, si Argentina tomara una decisión soberana de decir no vamos a pagar con el hambre de nuestro pueblo, no vamos a reconocer esta deuda ilegítima, primero van a estar los jubilados, las escuelas, la salud, y después tenemos que empezar a ver el resto de las deudas que tenemos, eso sería un ejemplo para todo el mundo, que hoy está muy convulsionado porque Trump, Bolsonaro, lo que pasa en Europa, todas esas situaciones muestran que un mundo convulsionado, nosotros no podemos esperar que se venga de afuera y copiar y hacernos amigos de Trump y que con eso vamos a zafar, como decía Macri, o hacer un no análisis de lo que está pasando. Argentina puede ser un país que empiece a decir, señores, frente a estas políticas imperialistas de saqueo de los países dependientes, semicoloniales, hay una alternativa. Ayer Hernán Lacunza, en relación a lo que vos decías, dijo dónde está la plata del FMI. Dijo que se utilizó para pagar las deudas. Un número más, un número menos, pero que se utilizó para pagar las deudas. E incluso también lo dijo Christine Lagarde, ahora ya no más la representante del Fondo Monetario Internacional, pero esta semana también dijo que sin el Fondo Monetario Internacional la Argentina estaría peor. La nueva representante, ¿cómo se llama? Cristalina. Cristalina Georgieva. Qué drama, ¿no? Cristalina. Estamos es el todo karma con la de K. Mauricio, Cristina. Vamos a ver. Diego, ¿me dejás hablar? decirte algo? No, estoy enojado con vos, Alarcón. Pero no me dejás Dale, hablar. dale, demasiado. Dale. Acabo de escuchar a Moreno que le acaba de hacer una descripción clarísima, si van a ver la película La Odisea de los Giles que comentaste hoy, clarísima de lo que pasó. Hubo 2 señores que hicieron el trabajo sucio, esa es la palabra. Y esto es lo que recibió Kirchner. Ahora no está pasando eso, porque no se olviden que tuvimos de $1, $1, $1, $4. Al otro día, patacón, lecos, corralito, corralón. ¿Ustedes vieron eso ahora? Y claro que se va a ver. Claro que el gobierno que viene tiene que ser transición. Ahí comparto.
Ahí comparto. Vos el que te jactás de tu origen humilde, Sí, y señor. que me encanta, que saliste adelante. ¿Tenés idea cómo está viviendo la gente? Porque parece que vivís en Narnia. Pero no. Me decís una realidad. Pero Yo vos no hablas sé si todos los- vivís- pero vos todos Sí, los días o sea, hablas- vivís en el mundo pero de vos- Avatar. todos los días hablas como si se Mirá, viniera el mundo abajo. lo que han hecho es un Señor, traje ¿qué a país medida. vivo? Es Pero un vos hablas todos los desastre. días como si se viniera el mundo abajo. Y entonces en ese Yo no momento, digo ¿cómo que era? se viene el Aumentaba el mundo. precio cada media hora. Es un Mirá, yo desastre. no recuerdo a señor Lo que han Moreno. no dejado tenía- económicamente Bueno, es, Eso es se el resume problema. como un Ah, Es desastre. el drama social. Vamos a ver el futuro gabinete, a ver qué Estaban piensan cada media hora. nuestros invitados. El futuro gabinete de Alberto Rochi. ¿Qué va- Ministro de Hacienda, claro, ya se venía hablando. Matías Culfas. Ojo que también se habló de Labaña, ¿no? Labaña todavía dijo que no, que él sigue en campaña, pero hay muchos que están hablando de que podría llegar que a se ser sumaría. que se sumaría como ministro de Hacienda. Moreno, ¿te gusta Culfas? Viene de las No, pymes. Primero me gustaría compartir una reflexión con el colega de izquierda. Dale. Podés no pagarle al fondo, según la opinión de él, lo que tendría que decir también, muchas de las cosas que dijo son correctas, son capitalistas. Él no cree en la propiedad privada, tiene otro marco conceptual, porque si no es un debate donde decimos que no estamos de acuerdo y no decimos que vamos a hacer. Entonces él está planteando la socialización de los medios de producción. Esta es otra discusión. La podemos tener, es válido, pero tiene que plantear eso. No es que Porque- no. pará, yo te escuché. Sí, sí, sí. Si no plantean correctamente su posición, lo único que hacemos es discutirle al otro. Es decir, mirá, la deuda o le pagamos al fondo y los jubilados cobran 11.000 pesos. No, hay otra posición, que es pagarle al fondo y que alguien ponga la plata. Yo lo dije cuando presenté mi libro en la Sociedad Rural hace más de 2 años, en el salón más grande de la Feria del Libro que se hace en la Rural. Le dije, párenlo este loco, le estoy diciendo en la casa de los oligarcas, paren a este loco, porque la deuda que contrae un oligarca la van a pagar los oligarcas. Entonces, ¿qué es el debate con Alberto? Mira, Alberto, por eso necesitábamos las PASO. La deuda hay que pagarla. Los que dicen que no hay que pagarla, lo acepto, pero que digan todo, si no, decimos un pedacito nada más. Muy bien. ¿Quién pone la plata para la deuda? No los jubilados, no los trabajadores. Acá no hay ningún ajuste más. La tienen que poner las 1000 familias. Y para eso tenés que tomar las decisiones. Ese debate es el que tenemos que tomar. Ese debate lo teníamos que tener al interior del peronismo. No lo pudimos hacer. Bueno, lo estamos haciendo pública. Yo voy a esperar que Culfas, al cual conozco de pasada, tome las decisiones. Cuando toma las decisiones, va a decir, momentito, con esas decisiones la deuda la pagan estos. Con estas decisiones, si son retenciones en la Pero pampa no es húmeda, ahondar la pagan los no es oligarcas. andar pregunto esto que decís en la mi familia y que del discurso de que la paguen ellos. ¿No es ahondar estas diferencias, este país partido que No tenemos? se hace tortilla sin romper huevos. Que vos pienses, desde tu rol de periodista, que podés ir al kiosco y comprarte todo el kiosco está bárbaro. Pero cuando vos llevas a tu hijo al kiosco y tu hijo te pide todo, decís, no, nene, elegí una. Entonces acá no hay posibilidades. O la deuda la pagan los oligarcas, o la deuda la pagás vos con tu trabajo. No hay alternativa. Ahora, la otra es no pagar. Bueno, muy bien, pero si no pagás, me tiene que explicar que no quiere el modo de producción capitalista ni la propiedad privada. Entonces, O sea, hay que cambiar el paradigma. Muy bien, me empieza a explicar eso, porque si no son consignas, me empieza a explicar eso, me plantea el proceso revolucionario marxista, leninista, troquista, que vos quieras llamarlo, y a partir de ahí la gente elige. Porque si no la discusión es muy pobre, es decir, no, yo no le voy a pagar al fondo porque quiero que los jubilados ganen más, pero no me dice que en realidad también quiere socializar los medios de producción y cambiar el sistema capitalista. Entonces el debate queda incompleto. Me parece muy bien, Guillermo, el debate. Ahora te contesto. Yo te digo a vos muy simple. Si no la pagan los oligarcas, la pagás vos con tu trabajo en este canal. No hay alternativa. Técnicamente sería muy divertido decir, no, mirá, en realidad la yo digo magia. que vas buscando, vos decís las 1000 familias, pero tenés que, o sea, me parece que tenés que buscar las 1000, cuánto pone cada uno. No es tan fácil. Lo que pasa es que hay una discusión, hay una también es discusión cierto que una está, lista yo le quiero intermedia. contestar porque No complejices lo que no es necesario. es más fácil de lo que Pagar parece, que la sí. oligarquía Lo que pasa pague que la deuda es lo más fácil que hay. ¿Cómo Desde lo el punto de instrumentás? vista ¿Hacemos técnico. eso? Los expropiás. Obviamente después, no, pero es que no me porque meto con el derecho de propiedad. hay un problema con lo que ¿Cómo dice es, Guillermo, Guillermo? porque es una ¿Cómo se discusión instrumenta eso? falsa. Hay uno- hay uno de los Nosotros, dos, no a puede. mí me parece muy bien, se plantea el debate y yo tengo acuerdo, son las posiciones que están en juego.
En primer lugar, que pague con el campo. Estaríamos a favor de ir a discutir alguna medida de mayores impuestos a los sectores que son de los más concentrados de la economía nacional, pero Argentina tiene que pagar 40.000 millones de dólares todos los años de deuda y las exportaciones son 13.000. O sea que es mentira que con eso solamente alcanzaría. Lo que queda del balance comercial favorable sería así. Entonces, salvo que estuvieras discutiendo una discusión de que nosotros estamos a favor de empezar a discutir la gran concentración de tierra de los 4.000 grandes terratenientes, que son las familias dueñas de todo el país, que son las que siguieron ganando, porque con el dólar a 60 gana gente, ganan los ojeros, no es que no gana nadie. Y nosotros claramente decimos, hay distintas posiciones, y me parece muy sano que lo plantees vos, porque no se plantea en el debate electoral. Estamos en una crisis brutal de deuda, ¿no? Sí. Y el debate electoral, ¿quién plantea el tema de la deuda? Bueno, yo creo que el Frente Izquierda es el único que está diciendo seriamente que va a ser porque Alberto va y viene. Más allá del debate, como decía Moreno, y de esta cosa teórica, le pregunto a todos, Rochi, Miguel, los quiero sumar, a Miguel también. Realmente, ¿qué creen? Porque yo creo que la gente no entiende bien esto de la deuda. Sí sabemos que nos va a perjudicar, que la vamos a pagar, pero a la hora de votar, ¿influye si un candidato paga o no paga la deuda, si entra en default? ¿Creen que sí, Miguel? Yo creo que la gente mira el conjunto. Obviamente, primero, desde ya está esto que se denominó el voto de heladera. Pero me interesa mucho los aportes del debate en relación al pago de la deuda, porque tiene que ver claramente con algo que lo hemos dicho en este canal 1000 veces. Hemos dicho que esto no lo iba a solucionar un solo sector, que esto no lo podía encarar un solo partido, que teníamos que marchar a un acuerdo político, económico y social, y que el primer punto era precisamente lo que ellos han traído, que es una profunda reforma tributaria, donde obviamente hay que cambiar la actual matriz tributaria argentina y poner todo el peso, obviamente, sobre aquellos que más pueden aportar. Las 1000 familias, y levantar las 1000 familias, la propiedad concretamente, ¿no es cierto? No las ganancias de la empresa, la propiedad, porque si no estamos afectando al trabajo. Y hay que levantar precisamente la tremenda presión impositiva que hay sobre el trabajo, sobre la producción, sobre las pymes, sobre el salario. Ustedes fíjense la relación, dos números. En el 2015, la deuda significaba el 52% del PBI. Hoy significa arriba del 80%. Pero como los únicos dólares genuinos para efectuar un repago tienen que provenir del saldo positivo de la balanza comercial, hay que tener en cuenta las exportaciones. En aquel momento, en el 2015, la deuda significaba el 212% las exportaciones. Hoy representa el 350% al segundo semestre. A ver, Alarcón quería sumar algo. Es una locura. Es el tema. Estoy de acuerdo con Moreno que tenemos que elegir o la postura de la izquierda que nos lleva a Venezuela a expropiar a... Venezuela pagó la deuda, perdón, por ahí no sabe qué pasa en Venezuela, pero Venezuela sigue pagando hoy la deuda concretamente. Que nos lleva a expropiar y demás. En lo económico no hay otra salida acá. O bajamos el déficit, y eso es a la uruguaya, a la portuguesa, o como ustedes quieran llamarla, es bajar el gasto público. Que los políticos, y estamos acá, nunca lo hicieron. Nunca bajaron el gasto público, solamente que en algún momento el gobierno... ¿Y qué haces con tuvieron las hojas 650 y tuvimos un veranito. Pero la realidad es ahora que si no se juntan y no hablan y no crean una política de Estado en lo económico, dentro de 4 años estamos discutiendo lo mismo y estamos diciendo cómo salimos de la deuda. Está proponiendo, por ejemplo, menos asistencia social. Pero, mira, yo te digo esto, Rochi. Yo quisiera... Que vayan a trabajar los vagos. ¿A dónde está? ¿Pero dónde está la fuente de laburo? Claro. ¿De qué van a laburar? ¿Van a ser repartidores de estas empresas que le pagan 5 pesos por seguro? ¿Querés decir lo que yo pienso? Escúchame. Yo no estoy... Es más, quisiera que le den el doble, 4 veces más. ¿Pero de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos si estamos diciendo que tenemos una deuda externa monstruosa? ¿De dónde sacamos si las pymes se quejan de los impuestos? Entonces, esas 1000 familias, ¿existen esas 1000 familias en Argentina? ¿Existen para pagar toda esta deuda? No. Entonces, no nos mientamos. Mira, yo voy a el dato que no lo di yo. Pero acá el amigo Moreno me dice que existen las 1000 familias. Que le diste a ellos. Mira, en España los diputados cobran, los argentinos cobran el doble que en España. Y los senadores 10 veces más. Entonces quiere decir que hay algunos sectores donde se puede bajar el gasto. Ahí vayamos, no en los planes sociales. Y los jueces cobran 10 veces más que un maestro. Está bien. Vamos entonces a decir todo. Hay lugares o no. Los jueces cobran 10 veces más. Pero quiero sumar solo una cuestión respecto del Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo, fue muy grave,
Porque si bien el Fondo Monetario Internacional es una entidad, lo conocen todos, fue creada en 1944, para establecer de alguna manera o corregir los desvaríos, digamos, dentro de las monedas en el mundo, la realidad es que la función que tiene hoy tiene que ver con intervenir adentro de los gobiernos, básicamente cediendo soberanía. Es decir, es Estados Unidos o los países centrales prestando dinero, pero para directamente meterse en la política. Esto hay que decirlo también, porque le presta a la Argentina y sabía, digo, ¿qué cálculo hicieron para que la Argentina pueda pagar esa cantidad de dinero? No hicieron ningún cálculo. Bueno, esto es un tema muy importante porque, digo, parte de cómo nosotros resolvamos esta cuestión política, no solo económica, de la función del Fondo Monetario Internacional cuando viene supuestamente a salvar a la Argentina, ¿lo viene a hacer para qué? ¿Cuál es la intención? Digo, y ahí hay un punto de conexión entre lo que decía muy bien Guillermo, que plantea, implicaría no pagarle, cambiar directamente nuestra forma digamos, de producción y de conectarnos con el mundo. O sea, la idea de no pagarles es maravillosa, pero ¿cómo seguimos después nosotros conectados con el mundo? ¿Cómo le vendemos al mundo? Paren de utilizar Venezuela. No, pero hay que dar un ejemplo para no es tan reduccionista, no es Venezuela solo. Eso yo lo puedo contestar porque es un planteo que se hace mucho. ¿Cómo sería? Ahí del PRO, digamos, decía algo que para mí muestra la mentira, ¿no? Cómo se manipula la información. Porque decía, bueno, no hay más plata, hay que recortar. Sí. Pero le bajaron los impuestos a las mineras, le bajaron los impuestos a los ojeros, le dan subsidios en dólares a las petroleras, le dan subsidios en dólares a las grandes multinacionales. Entonces no es que se puede recortar. Le bajaron los impuestos a los grandes empresarios, a los terratenientes, a los que gana siempre. Obviamente, nosotros cuando planteamos el no pago de la deuda, nosotros no es que no creemos en el capitalismo. Yo vivo en el capitalismo. Lo que no creo es que sea un sistema que esté funcionando bien. Moreno, cuando dijiste que claro, lo que no creo es que sea un sistema que esté funcionando bien. Quizás para Guillermo, un sistema donde 8 personas en el mundo tienen la mitad de la riqueza que todo el resto de la humanidad, o sea que hay una concentración brutal de la riqueza y se va ahí. Eso es un sistema justo. Yo creo que dos programas más y lo afilio. Al revés me parece. Porque vos decís que vas a votar al Frente de Todos, pero tenés más acuerdo con la política que está planteando el Frente de Izquierda. Entonces, que me dice que cree en el capitalismo es extraordinario. Y yo creo que existe el capitalismo, porque no soy religioso. Esa es la diferencia con las cuestiones que plantea, que plantea Moreno, que las cosas se van a solucionar por una cuestión religiosa. Pero déjame que te diga esto. Claro, pero yo te dije que no alcanzaba con eso y se muestra bien cómo esa plata no alcanza. Bueno, yo te dejé. No, tenés razón. Entonces, nosotros, yo creo, o sea, vivimos en el capitalismo. Esa es la verdad. La mayoría de la gente hoy opina que el capitalismo es el mejor sistema. Pero ¿qué es lo que está llevando el capitalismo? Esto que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo con la deuda, con el FMI, viendo la gente durmiendo en la calle mientras otros se llevan millones, es capitalismo. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hay que empezar a pensar otro sistema social donde el reparto de las riquezas no sea, por ejemplo, él decía, contra la propiedad privada. Nosotros no estamos a favor de que toda la gente tenga una casa, por ejemplo, cosa que el capitalismo no garantiza. De lo que estamos en contra es de que, por ejemplo, las grandes empresas de servicios públicos sean de alguien privado. Entonces, que una madre, cuando llega a su casa, después de laburar 12 horas, va a darle de comer a sus chicos y tiene que prender la llave del gas, está siendo multimillonario a Midland. Con el gas que es de Argentina, que sale con trabajo argentino y que el gobierno, que dice que no hay recursos para otra cosa, se lo lleva. Hay mucha coincidencia acá. Si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿cómo nos relacionaríamos con el mundo? Bueno, habría que nacionalizar el sistema bancario. Hoy los bancos son los que están fugando la plata, o sea, hay un gran problema de fuga de capitales, ese es el otro gran problema de la plata. Habría que nacionalizar los bancos, eso se podría hacer con un decreto rápidamente, incluso el banco mejoraría. Es una empresa privada, ¿por qué nacionalizarlo? Porque por ahí, por ejemplo, los bancos como el HSBC, hay bancas estatales y bancas privadas. Te explico por qué. Porque son los que permiten que se fugue todo el dinero hoy y son los que ganaron el año pasado un 130% más, mientras los salarios van a la baja. Entonces, nosotros decimos, si están haciendo todos esos negocios con las LELIC, con las LEVAC, etcétera, toda esa plata de inversión, ¿no se podría desde un gobierno de trabajadores plantear, vamos a hacer este modo
este sistema productivo, estas inversiones en energía, en salud, en transporte, con la plata de los capitales que hay en Argentina? Sí. Segundo punto, tendríamos que nacionalizar el comercio exterior. Entonces, toda la plata, o todo lo que entra y sale hoy del país con el ingreso de la soja, etcétera, lo controlaría el gobierno, lo cual, lo último que te digo, garantizaría que, por ejemplo, cuando hay una devaluación, los laburantes no paguemos más caros el pan. Entonces se podría manejar el precio de la harina, de la carne, de las cosas que comemos nosotros, y a las economías regionales, o sea, a los pequeños productores, los salvaría cuando tienen esas crisis porque no les alcanza para seguir subsistiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Están promocionando la fórmula Moreno. Que los dueños del poder... ¿Puedo? Mira, la discusión histórica entre nosotros los peronistas y ellos los marxistas es que ellos se metían con el derecho de propiedad y nosotros no. Entonces, de la gran propiedad. Pero no es cierto. En Rusia desapareció la propiedad privada, toda, la grande, la chica. Si no estamos mintiendo y estamos... nosotros estamos planteando de las grandes medios de producción, no, porque si no nos llevas a una discusión... No me escuchaste. Sí, yo te escucho, pero vos estás planteando discusiones que nosotros no es la que planteamos. La gran discusión entre nosotros los peronistas y los marxistas, los corro a ustedes, los marxistas. No, yo soy marxista. Histórica fue sobre el rol de la propiedad. De los grandes medios de producción. Sí, no es cierto. Y bueno, sí, es cierto. Entonces no sabés de marxismo. Es de los grandes medios de producción, de los medios de producción. No le voy a sacar la camisa a él, digamos, es su camisa, está perfecto. Los medios de producción al margen de su tamaño. Los medios de producción al margen de su tamaño. Los bancos. Esta fue la diferencia. Entre peronismo y marxismo. Bien. ¿Qué decíamos los peronistas? El sistema capitalista resolvió correctamente los incentivos de producción y resolvió pésimamente la distribución. Por eso nosotros, los justicialistas, respetamos el modo de producción capitalista y nos metemos profundamente, como lo hicimos en todos los gobiernos peronistas, en el sistema de circulación y generación de valor de la mercadería, ergo en la distribución. Me encanta lo que acabo de escuchar, porque es la primera lección aprendida, en general, de los marxistas, volviendo al peronismo, que es la etapa superior de la organización de la sociedad. No, a mí me parece muy bien, pero es una friqueada lo que estás diciendo, totalmente. Porque yo, si quieren, les friqueo y les digo... Vamos a la profundidad de lo que estábamos... Yo te escuché, pero hay una cosa, yo no falta la verdad, sí, porque vos estás diciendo cosas que nosotros no planteamos. Por ejemplo... Chicos, de a uno, pero hay un problema porque nosotros, cuando decimos eso... Y vos cuando hablo yo, pero no sé su día. Déjalo así termina Moreno y solo una cosa, porque cuando se dice que el peronismo solucionó eso, yo digo, el gobierno más exitoso del último tiempo, el que vos encabezaste, dije intentamos se fue después, bueno, intentaron, pero no pudieron. ¿Por qué? Pero claro, se fueron después de 12 años. ¿Pero qué hicieron contra la oligarquía? Solo esto, 30% de pobreza terminó el último gobierno kirchnerista. Y el anterior gobierno peronista que gobernó la Argentina fue Menem. ¿Alguien puede decir que Menem se metió a...? Porque si no es el debate estudiantil y ya está. Ya bastante tengo en el movimiento ¿por qué tenés con que los chicanear estudiantes así? que te ponen la cabeza así. Y bueno, pero puede no gustar, pero no tenés que rebajarte esa chicana para traerme a mí. Si el debate estudiantil no voy. Pero yo estoy debatiendo política nacional. Avancemos. Pero es política nacional, te Patricio, digo. Déjalo terminar, Guillermo. Dale, da uno así. Dale, Guillermo. Entonces, volviendo al tema de los números, que me parece que es el tema relevante. Primero, de la deuda. La deuda externa argentina está hoy en el orden de los 300.000 millones de dólares la pública. Después tenemos entre 50 y 70.000 millones de dólares la privada. Obviamente lo que nos compete acá es la pública, la que implica el Tesoro Nacional fundamentalmente. De esos hay que separar, porque hay 150.000 millones de dólares que tenemos que decir que es la deuda exigible. Por eso los números que hace mi amigo Ponce también hay que revisar. Exigible. ¿Qué significa exigible? Que está en moneda dura y en tenencia de inversores extranjeros o organismos multilaterales. Los otros 150.000 están en el mercado local, con lo cual eso es razonablemente posible de renegociar en los plazos que querramos en el mercado de capitales local. O sea que lo que nos preocupa son 150.000 millones de dólares. De esos 150.000 millones de dólares, las retenciones en la pampa húmeda,
que son las que pegan en las 1.000 familias, y eso te contesto a vos, que decís que no, son entre 10 y 12 mil millones de dólares. Si yo hago un plan de pago de 10.000, 12.000 millones de dólares, que es lo que necesitaría de superávit fiscal primario, para después terminar con equilibrio fiscal, y ahí coincido con él, no es necesario ir al superávit fiscal total, es necesario tener equilibrio fiscal, superávit primario, para con eso pagar los intereses de la deuda. Y el principal, si yo hago 150.000 millones de dólares a una tasa de interés del 5% anual, en 20 años cancelo esa deuda. Esto es lo que necesitamos cuando decimos hacemos una oferta de pago. Las retenciones en la pampa húmeda perfectamente me permiten pagar la deuda, no entrar en default, que no entrar en una discusión finalista con el Fondo Monetario. La discusión es quién la pone la sociedad rural. Lo venimos diciendo, ¿pueden? Sí. ¿Está la plata? Sí. ¿La ponen con su propiedad? No. La ponen con el flujo. Digo, ¿hay un marco legal para eso? Pero lógico, Diego, son las retenciones. ¿Cómo pero ya va a existir, Moreno, hoy hay retenciones. Moreno, perdón. ¿Cómo no va a haber un marco legal? No es la propiedad. No. Por eso... No, pero es el capital. No es el capital. No es la propiedad, es el flujo. Diego, Por el eso flujo de no nos ganancia. metemos con el derecho de propiedad. Ni de los grandes, ni de los medianos, ni de los pequeños. Ya avanzamos. Le tomo el punto que el Frente de Izquierda solamente se mete con el derecho de propiedad de los grandes. Nosotros con ninguno. Moreno, pero lo que lo que decimos es, con la renta que genera la pampa húmeda, no las economías regionales, no la industria, no es necesario, solamente con la pampa húmeda, el exceso de solamente con las rentas extraordinarias de la pampa húmeda, se paga que la deuda. alcanza para en 20 años. Y como los prestamistas, no es que quieren cobrar Pero no todo te la van a mañana. dar, Guillermo. Sí, no, pero es que no es un problema de que te la den. Para eso existe el imperio del Estado. Por eso tenés que ganar las elecciones bien y tener que tomar las decisiones que tenés que tomar. Y obviamente, que ahí sí coincido con vos, que estamos en una discusión política, no es posible hacer una tortilla sin romper huevos. A mí me encanta que vos como periodista vengas y digas, no, porque todo... Miren, muchachos, cuando vos hacés política económica, y en esto coincido con vos, o te parás en un lado o te parás en el otro. Esa tontería de pensar que vas a un kiosco y te llevas todos los caramelos al mismo tiempo y encima gratis no existe. O la deuda la pagan los maestros, y tiene razón él, o la deuda la pagan los oligarcas. Entonces yo lo que digo es, la deuda hay que pagarla y la pagan los oligarcas. ¿Cómo? Es muy sencillo. Y esto es técnico, porque es un problema de cuánto exportamos y de cuánto tienen que estar las retenciones. Las retenciones, en el quantum correcto, te generan en la pampa húmeda para el Estado argentino de 10.000 a 12.000 millones de dólares, y con eso haces una propuesta de pago, y con esto termino. Oye, esa guita, Moreno, ¿dónde va? perdón. ¿Esa guita va a los bolsillos de los empresarios? No, esa No, plata. digo hoy. No, hoy. pero hoy va a la Hoy no hay oligarquía. retención. Ahora, a la Son sociedad las que rural. quiere. Pero No Moreno, es los escúcheme. empresarios. Por favor, ¿me puedes Es escuchar? la oligarquía, como sector social, clarito y contundente. No va a Moreno, Roca, dueño de Techín. usted está hablando va del a la oligarquía, los dueños de la tierra. Esa renta extraordinaria es la que te tenés que apropiar correctamente. Porque finalmente, o hay un proyecto colectivo, y entendemos que en ese proyecto colectivo construimos una nación para todos, o los oligarcas te vienen a explicar, como te explico Macri, que la Argentina es de él y para las otras 999 familias. Moreno, escúcheme, no sea machirulo como dice Cristina Fernández de Kirchner, escuche mi pregunta. No Usted sé está qué diciendo... significa eso, nena. Bueno, él dice que hay muchos machirulos dando vuelta. Escúcheme. Bueno, sí. En el gobierno usted dice que hay que nuestro, aumentar... si yo era machirulo en el gobierno de Cristina, debe haber habido un montón. Bueno, porque seguro- había varios está que lleno, en todos los hacíamos lo que gobiernos. teníamos que hacer. Si Bueno. hacer lo que tenemos que hacer es machirulo, entonces no había escuchar machirulo. a la dama que le está intentando hacer una No, pregunta. pero si yo estaba hablando, Bueno, imagínate pero si está cada hablando vez... un montón. Ah, Y o yo sea que quiero cuando hacerle- sos aqua, porque sos mujer, me tengo que callar. No, ¿En qué no quedamos? callar, respetar... Tranquilo. la Ya te pasa posición- bastante. Está Rochi, Estaba tranquilo. hablando Tranquilo. yo. Usted está hablando... Escuchame una cosa. Haga su pregunta, Estaba haga su hablando yo y vos me interrumpiste. Pero estaba hablando un montón y yo quería hacerle una consulta No es un importante. montón, para en vos es relación- un montón. No es un montón para el aire No, televisivo, Moreno, Al porque este es nuestro contrario, programa también. Al contrario, cuando hablas, esclareces. Lo que pasa que en este caso
te metés en el medio y decís, como soy una dama, usted cállese. ¿Pero qué quedamos? ¿Tengo que hacer eso? No porque soy una dama, sino porque soy la conductora del programa, Moreno. Y le quería consultar justamente... Pero eso no te da derecho a interrumpirme. No lo que sea conductora. ¿Me pones el criterio de la autoridad? No lo estoy interrumpiendo. No, bueno, le quería hacer una consulta sobre lo que usted estaba diciendo acerca de las retenciones. Cuando termino de hablar. Bien, pero no terminaba nunca. Y no termino, te la aguantás, sino para qué me invitas. Se nos va todo el programa. ¿Qué problema tenés? Tranquila. No, yo quería preguntarle al señor Moreno justamente lo siguiente. ¿El campo puede entrar en conflicto con el gobierno de Alberto Fernández si aumenta tanto las retenciones? Porque hay algunos que te dicen, yo me voy. Me voy a producir a otro lado, a otro país. No, ¿sabés por qué no? ¿Por qué? Porque el campo es el único, como vos llamás campo a la oligarquía, entiendo, ¿no? Sí. Bien, a 1000 familias, eso no es el campo. Estamos hablando de los oligarcas del campo. Sí. Los oligarcas del campo son los únicos que no se pueden ir. Porque no se pueden llevar los 10 centímetros de humus de la tierra a otro país. Casualmente, y este es el mensaje que tenemos, o con los oligarcas se entiende que su explotación depende de que el país funcione, o dejan de ser oligarcas también porque entramos en un proceso de anomia. Los oligarcas son los únicos, casi los únicos, porque la mayoría de los profesionales independientes se pueden ir. Los banqueros se pueden ir, los industriales se pueden ir, pero los oligarcas no pueden sacar su tierra. Con lo cual, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿De qué manera? Hay que convivir. Miren, muchachos, hay estas retenciones para la pampa húmeda y con estas retenciones pagamos la deuda. Ahora, vos decís, se van a resistir. Muy bien. Sí. Si la resistencia de ellos es mayor que lo que puede imponer el gobierno, vamos a entrar en un proceso muy complejo. Lo que yo te aseguro, mirándote a los ojos, que no hay otra solución. O es la solución de él, o es la solución de Grabois, o es la que estoy poniendo. O la pagan los maestros. En un gobierno peronista. No hay otra alternativa. En un gobierno peronista es impensable que la clase trabajadora pague la deuda. Por lo tanto, o no se paga, como dice él, y no tenemos las consecuencias, o lo que hacemos es decirle a los oligarcas, esta es la única propuesta de pago. Diego, yo quisiera solo dar una sola notita aclaratoria nada más. ¿Puedo hacer respondiéndole a segundo Rochi para bajarlo? Sí. Quiero responderle a en Rochi un debate caliente, pero quiero meterme en otra cosa. No levante la mano, Larcón, que ya bastante. El horno está no está para vos. Dale, aclarar, quiero meterme en el tema randazo. Vamos. Solo esto. La pregunta está muy bien porque dice, a ver qué van a hacer, cómo van a reaccionar. Y yo quiero responderle algo a Rochi que es realmente muy pertinente la pregunta. Ellos ya tienen sus propias defensas, tienen sus métodos, no hace falta. Ellos saben cómo hacer... a ellos, ¿de quién estás hablando? Cuando él se refiere a la concentración, a esa oligarquía, a esos cuatro que tienen tierras ilimitadas, no se sabe dónde terminan los campos. ¿Pero quiénes son? Porque entonces las 1000 familias, ¿quiénes son? Lázaro Báez. Te digo quiénes. Aquellos que tienen campos que empieza acá y no se sabe dónde terminan. En la pampa húmeda. De eso estamos Diego, hablando. ¿me dejás decir algo cortito? Sí. Cortito. Para no nombrar el mismo país siempre, ni Rusia ni Cuba, eso olvídate, no existe. La gente la pasa mal. Moreno, ¿hace cuánto que está en la marcha peronista combatiendo al capital? Mire cómo nos fue. Acá tiene que bajar el gasto público, no nos queda otra, no hay otra salida. Ni combatiendo al capital, ni expropiando. Hagan lo que hagan, no vamos a salir si gastamos más de lo que ingresa. Nos va a durar un mes eso. Es como en una casa, uno tiene tarjeta de crédito. Le dan crédito, pero un día se acabó. Bueno, yo el combatiendo al capital que dice Moreno lo escuché toda mi vida. Apoyé a Cafiero, apoyé a Menem también. ¿Pero qué quiere que le diga? Vos te da todo lo gusto. Amén. Sí, no se privó de nada. Pero que yo soy un ciudadano, no soy un fanático. ¿Por qué me iba a fanatizar con un partido? Me fanatizo con la política que lleva a cabo. Yo le creí el primer mandato de Menem. Le creí, ¿por qué no? Y me gustaba Cafiero, que perdió la interna. Ahora lo que quiero decir, decían esto, decían lo. Y en ese momento quizás sí, quizás porque había soja, había esto, pero no tenemos nada, vendimos todas las joyas de la abuela. ¿Por qué no se ponen de acuerdo los políticos y dicen, hay que bajar el gasto público? Bien, vamos a ver, Rochi, porque esta semana hubo una reunión clave, para mí importante, y me consta que existió y no hubo un ofrecimiento formal. Para el ministerio, Florencio Randazzo fue ministro del Interior y después se le suma en el gobierno anterior la cartera de transporte. Exactamente. No, o por lo menos no lo reconocieron, le habrían ofrecido, del entorno del Florencio dicen que no.
el Ministerio de Transporte, un hombre probó la gestión, un hombre que en algún momento se distanció. Se alejó, exactamente. Y mucho de Cristina Fernández. De hecho, hasta creo que terminaron peleados, no tengo idea. Hubo enojo porque no fue candidato a presidente, ni siquiera fue interno. No, a gobernador. Él quería ser candidato a presidente, Cristina le ofrece la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, pero hubo una trifuga con eso. Y ahí es donde hubo un cortocircuito. Pregunta para Moreno, en mi caso. ¿Lo ves a Florencio trabajando en el gobierno de...? Sí, puede ser, sí. Es un gran compañero, Un gran compañero, muy eficiente en su gestión, yo lo valoro mucho. Y ese, obviamente, al ser bonaerense, el conocimiento y los debates que ha tenido con Alberto no son los que hemos tenido los porteños. Yo lo conozco a Alberto hace 30 años, él seguramente también, pero en estos debates no ha participado. ¿Qué es lo que no te...? Porque siempre fuiste muy crítico con Alberto, indudablemente. No sé si es algo personal o es algo de la política. No, si fuimos hasta el mismo colegio, yo soy más viejo que él. Imagínate que yo armé la Juventud Peronista en el Mariano Moreno y él, que estaba empezando ahí, después transformó la web. No, está perfecto. No, temas personales ninguno, son todo diferencias políticas. Temas personales ninguno. Ni él dice que yo me quedé con cosas ajenas, ni yo digo, no me gusta ese que tenga en un departamento de 2 ambientes un perro grande, pero es problema de él, a mí no me molesta. O sea, te podés imaginar que yo digo, mira, yo no tendría un perro de ese tamaño en un departamento de 2 ambientes prestado. Pero bueno, te hace pedazo el departamento, todo un lío, lleno de pelo. Esos perros necesitan mucho jardín, Pero eso, sobre gusto no hay nada escrito. A él le gusta ese tamaño de perro. Yo tengo amigos que tienen 4 perros. Y bueno, qué sé yo. Y bueno, por eso sobre gusto yo te digo, si él me pregunta a mí, le digo, che, mudate, andate a Villa Zagala, donde tengo yo el negocio, que por lo que pagás despensa ahí, tenés una casa enorme y dejás al perro en el jardín. Son caros las expensas. ¿Tenemos más gabinete, Rochi? Sí, tenemos. A ver, seguimos. Pero yo quería hacerle una pregunta al señor Moreno. Mira, acá tenemos encargado de negociar la deuda Martín Redrado. Y me ayuda mi pregunta. ¿Usted cree que en la formación de su gabinete o en su círculo más íntimo, Alberto Fernández, se está desentendiendo un poco de lo que fue el kirchnerismo? Porque tenemos, por ejemplo, a Felipe Solá, como decíamos, Randazzo, Martín Redrado, gente que en su momento supo criticar mucho al gobierno anterior. Exactamente. ¿Usted qué cree? No, no lo sé. Esas son opiniones de Alberto, no lo sé. Si vos me preguntás si Redrado es un técnico que puede estar en el gobierno, yo te digo que sí, como me preguntaste de Redrado. Ahora, yo no puedo opinar por lo que está pensando Alberto. Soy el menos indicado para opinar sobre qué está pensando Alberto Fernández. El menos indicado, el menos indicado. ¿No tuvo ningún contacto en este último tiempo? No, ninguno. Yo creo que él no lo quiere tener y yo tampoco. No, pero no, si lo llama con fuente de consulta, ¿qué dice? No creo. Los que intentaron acercarnos terminaron mal siempre. Pero no están peleados. No sé a qué llamas peleado. No es que se llevan mal, sino tiene una relación y cordial. Y peleado, por ejemplo, lo que hicieron Maravilla Martínez y Chávez. A mí me parece muy importante que... ¿Vos decís si nos saludamos? En el último congreso del partido nos saludamos. Relación cordial, exactamente. Yo le hice así y él me hizo así. A mí me parece muy importante que a la hora de armar un gabinete no se piense en quién era amigo o quién estaba con el kirchnerismo. Me parece que hay que pensar en las personas más indicadas y de verdad me parece que la Argentina tiene que entrar en un proceso de diálogo real como este o de debate de ideas donde dos personas que piensan distinto pueden... Se pueden dialogar. Necesitamos más eso, de verdad, porque hubo hasta coincidencias entre Guillermo y... Pero ¿y cómo no? Sí, escúchame, pasa a ser el ala izquierda del movimiento. Perfecto. Bueno, o Guillermo, que se ve que quiere torpedear un poco a Fernández. William Cook, Guillermo Cook no era de la izquierda peronista. A mí lo que me resulta sintomático es que si vos ves los candidatos que van pasando, incluyendo a Fernández, no hay ninguno que no fue menemista. O sea, todos menemistas. Entonces me parece bien, yo entiendo, la izquierda lejos está de acercarse al peronismo, porque el peronismo no ha planteado ninguna de estas ideas que nosotros decimos. Incluso me parecía interesante la discusión sobre más impuestos, aumentar las retenciones a un sector del campo, de los terratenientes, pero tiene un problema. Toda esa plata que vos decías era para pagar la deuda. Y te quedaron afuera, de nuevo, los jubilados, la reactivación económica, la salud, la educación. Entonces, ahí hay un debate sobre los grandes medios de propiedad, porque, aparte, una cosita, nosotros tendríamos que discutir en algún momento de dónde sacaron esa propiedad. O sea, porque no es que aparecieron así, Argentina no existía y un día aparecieron los dueños del país, etcétera. Por eso digo, de los grandes terratenientes. Está bien, pero a veces no queda claro. Por eso yo lo aclaro y se lo aclaro a Guillermo, ¿qué opina? Que no es así, por eso la primera pregunta es, ¿lo extrañan? ¿Cuál fue tu primera pregunta?
Hay sectores de la sociedad que lo extrañan, Moreno. Y yo dije, no, a mí no. Extrañan la política, en todo caso extrañarán a Pimpi, que es la que se ocupaba de los precios, y lo hizo maravillosamente bien, y estuvo extraordinario. Y a veces me ponen a mí cosas que lo hizo Pipio Colombo, que era mi subsecretaria, y ella se ocupaba de esos temas. A mí no, a una política. ¿Por qué? Porque en nuestra política, esos sectores que le está hablando, estaban bien, la pasaban bien. Estuvieron confortables, que es lo que busca el peronismo, sin meterse con el derecho de propiedad. Por lo tanto, en un gobierno peronista, los trabajadores, que como dijo el general Perón, hay una sola clase de hombres, hombres genéricamente, hombres y mujeres, que son los trabajadores, no hay ninguna duda que desde esa sociedad nosotros la miramos de abajo para arriba. Mientras Macri está en la punta de la pirámide, porque es Blanco Villegas, nosotros la miramos de abajo para arriba. ¿Desde dónde la miran los radicales? Desde los sectores medios, está claro. Porque es verdad, nosotros ¿de dónde la miramos? De abajo para arriba. Bien, Rochi, seguimos con el gabinete y nos metemos en las declaraciones de Pichetto. Ministerio del Interior, ¿quién sería? Eduardo Guado de Pedro. El hombre de Mercedes, cercano a la Cámpora. Sí. Guado de Pedro, bien. ¿Quién más tenemos? A ver. Está todo muy calentito, todavía nada confirmado. Sí. Bueno, el señor Santiago Cafiero para jefe de gabinete. En el armado está. Sí, creo que es la eso persona. seguro, junto con parece. Santoro, creo que son las dos personas. Claro, lo que se llama el Grupo Callao. En su momento, ¿cómo era? El Grupo Calafate, que creo que fue Alberto Fernández el que lo creó por ahí. Lo crea Dualde. Dualde lo pero crea. estaba Alberto. Pero sí, pero ¿quién lo creó? Dualde. Bien, el Grupo Calafate. A ver. Siempre se olvidan de eso. ¿Quién más? Tenemos al jefe de gabinete. Yo no. Canciller, como decíamos, Felipe Solar, claro, para Felipe Solá, Cancillería. recordá que fue parte del Frente Renovador, Sí. de hecho fue candidato a gobernador en las elecciones anteriores, 2015, que parece la prehistoria ya, ¿no? En 2015 la dinámica de la política argentina, pero sería Felipe Solá un puesto clave, que es el del canciller. Por todo esto que se habla, por ejemplo, los embanderados como el querido amigo Alarcón, de la política exterior y de esta Argentina, no sé qué pensás vos, Rochi, qué piensan los invitados y nuestros compañeros, de la inserción de la Argentina en el mundo. Yo en esto es donde hago agua, pero ¿sabes por qué? Porque no termino de materializar si estos años en política exterior, si realmente Argentina se insertó en el mundo, si llegaron las inversiones, si llegaron los brotes verdes, o es toda una truchada. Claramente no. Fue No sé mucho. si viste el spot Mirá, de Evo Morales. No lo vi. Fue ¿no lo mucho viste? humo. Después seguramente lo vamos a pasar, lo tenemos en producción. ¿Cómo Nos sería? comparó como una Venezuela. ¿Vos querés querés que Bolivia termine como la Argentina? Uy, Rochi, no digas Venezuela. Bueno, No, pero mucho. escúchame, ¿usted vio Pero ese lo está spot? hablando por el gobierno de Macri. Claro, está hablando usa la crisis argentina para hacer campaña. Pero fíjate tanto qué de- diferente es el discurso, porque el macrismo Está hablando de la usa a Argentina. Venezuela como lo peor. Y Por eso Evo te lo digo. utiliza A la Argentina. dentro del macrismo. Le digo también a Moreno, desde el 82 que tenían 8% Mirá. de pobreza nos llevaron a esto. Entonces no digan que antes estaban bien. Venimos mal hace rato. Cada vez está peor el trabajador. El Mirá. sindicalista millonario, el político millonario y el trabajador cada vez más pobre. Gran desigualdad. Vamos a estar hablando de eso también. No Pero ayudó mira, mucho, quiero